Sería una polea que corresponde justamente a lo que está preguntando acá el compañero, que es la correa multivé o polivé. Tenemos una polea en donde tenemos distintas canaletas y la correa va a ingresar en cada una de esas canaletas. Esa es la polivé, ¿sí? Acá tenemos para la correa P, correa dentada y correa multivé, para que conozcan más o menos cuál es la forma que tiene. Acá les presentamos a los distintos tipos de correas. La trapezoidal o correa en P. Esta que corresponde, esta va a ser la que va a ser montada en este tipo de ruedas. Hay correas trapezoidales dentadas que van a ir montadas en esta rueda. Tenemos la dentada sincrónica, que es la que tiene menor dentada y se llama sincrónica porque es la más silenciosa, es la que va a entrar en el sistema de transmisión de los autos. Acá tenemos la poli B, fíjense que es una correa B, nada más que tenemos una estructura que contempla varias correas, ¿sí? Y que va a entrar en este tipo de poleas. La trapezoidal múltiple, que viene a ser una poli B, pero que tiene un poco menor de sección, o sea, la trapezoidal B es cara, una correa cara. Lo que se hace es colocar varias correas en B, varios ramales, pero correas individuales, ¿sí? Porque lógicamente el costo de este es 3 veces el costo de este, entonces no se justifica. Y la última es una correa a pedido, una correa hexagonal, tiene muy poca aplicación, ¿sí? Se utiliza, la he visto que está utilizado en alguna máquina de herramienta muy particular, pero en realidad no es una correa de las más frecuentes y yo he visto un solo elemento que tenía ese tipo de correa, ¿sí? Así que no es una correa de la más, está puesta ahí por supuesto, como para que sepan que existe. Las correas planas, fíjense que esto es un esquema indudablemente. Esta sería la polea y la correa plana, que está formada de goma con cordones de acero para darle rigidez, para darle resistencia mecánica, para que esta correa no se empiece a correr cuando gira. La polea tiene un bombeo, tiene una curvatura, ¿sí? De tal manera que va a entrar acá, ¿sí? Va a estar montada ahí, entonces de esa manera evitamos que se corra. No es perfectamente plana como está acá, porque si fuera perfectamente plana, con el giro empezaría a desplazar hacia uno u otro lado. Ese es un esquema, indudablemente, muy básico, pero como para que tengan idea. Las correas de P, acá tenemos la polea, fíjense que tenemos distintos sistemas individuales de poleas, ¿sí? En donde va montada en las canaletas correspondientes cada una de las correas de P. Fíjense acá el montaje no llega hasta el final, sino que queda un pequeño espacio donde se van a ir depositando todas las pequeñas partículas que se van degradando. Es un sistema que lógicamente existe contacto. El contacto básicamente está en el flanco de los dientes, o sea, en el flanco acá en esta parte, y por lo tanto con el tiempo eso va degradando, la correa así se va degradando y todas las partículas van quedando depositada en este espacio, ¿sí? Por eso se recomienda que cuando uno hace mantenimiento hay que rasquetear, hay que raspar esa parte para poder aflojar todos los sedimentos que se van acumulando en esa zona. Bueno, también la correa P tiene cordones de acero, sí, no es de goma pura, porque la goma tarde o temprano se alarga, ¿sí? Y pierde. Entonces, para darle resistencia mecánica, tiene cordones a lo largo de la estructura. Acá está representado otro esquemita, una correa P, ¿sí? En este caso son dos ramales, ¿sí? Bueno, y acá está montada cómo se la colocaría dentro de la rueda, dentro de la polea correspondiente. Las correas dentadas
Bueno, ya habíamos visto más o menos la forma que tenía la rueda, ¿sí? Y la forma que tiene la correa. Fíjense que tiene también cordones de acero, cordones de material resistente para darle resistencia a la tracción. Bueno, les he puesto varios esquemitas acá, esto para que lo vayan conociendo, ¿sí? No hace falta que dibujen en perspectiva. Cuando nosotros pedimos esquematizar un sistema de transmisión por correa, hágase esto, ¿sí? Y no hace falta que se dibujen todos los dientes, sino que se dibujen 2 o 3 dientes y le den forma. Esto es lo que necesitamos que dibujen, que esquematicen. Un esquema siempre lo reitero y creo que se lo vengo diciendo todas las clases. Los ingenieros nos tenemos que hacer entender a través de esquemas. ¿Sí? No somos como, no sabemos expresarnos demasiado, no estamos formados para eso. Un abogado, ¿sí? Te plantea un escrito y nosotros no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la vieja nos pregunta, ¿qué es lo que es un sistema de transmisión por correo? ¿Sí? Mientras estamos comiendo. Bueno, lo esquematizamos, ¿sí? Le decimos, vieja, es una rueda que tiene dientes y cuyas correa también tiene dientes para que ingrese acá, ¿sí? Es una correa trapezoidal en la cual la rueda tiene trapezor. Esquematicemos. Entonces nosotros nos hacemos entender y nos entienden todos, ¿sí? El dibujito. Entonces, por eso pedimos y por eso insistimos mucho en el esquema. Ahí está un sistema de transmisión polivé, en el cual, bueno, ahí tienen el ejemplo, un ejemplo característico, sacado de una foto real, sistema polivé, los contactos como están. Acá tienen otra vez sistema polivé, en el cual son distintas correas en B, todas unidas o tienen todas solo una estructura continua. Indudablemente que la rueda tiene que tener las canaletas correspondientes para poder montar esa correa. Vean, vamos a definir algunos parámetros característicos, ¿sí? Ya más o menos la hemos presentado, ya podemos tener cierta confianza con el sistema, ¿sí? Ya por lo menos conocemos de qué se trata y por lo tanto vamos a empezar a definir algunos parámetros característicos. Dijimos que teníamos una rueda motriz con un cierto giro, una velocidad angular de la polea menor, de la polea motriz. Ese giro lo vamos a transmitir hasta el elemento flexible a la rueda conducida con una velocidad angular. Y lo que vamos a definir entre el árbol de esta rueda y el árbol de esta otra rueda, tengo lo que se llama la distancia entre centros, que dijimos que esa distancia entre centros se podía ampliar tanto como nosotros quisiéramos si tenemos espacio. Tenemos un lado tenso y tenemos un lado flojo. Y tenemos lo que se llama los ángulos de abrace o ángulos de contacto. El ángulo de abrace correspondiente al θ1 es el ángulo de abrace de la rueda menor, ¿sí? Y este es el θ2, es el ángulo de abrace o ángulo de contacto de la rueda mayor. Son los parámetros cuando nosotros pedimos parámetros característicos de un sistema de transmisión por correa son estos. Definido, bueno, está definido el diámetro de la polea menor, el diámetro de la polea mayor, la distancia entre centros, los ángulos de contacto y las velocidades angulares. Eso es lo que me define un sistema de transmisión por correa. Lógicamente, si este sistema de transmisión dijimos que tiene que tener una cierta tensión. Bueno, este es el ángulo de contacto, está marcado, lo mismo que habíamos marcado. Acá no está marcado el ángulo de contacto de la rueda mayor. Pero tenemos una tensión, este es el ramal tenso, ¿sí? Por lo cual la tensión del ramal tenso se la representa, la mayoría de los textos la representan con la letra T mayúscula. Voy a tener
que este lado está tirando por una tensión T y lógicamente por el principio de reacción y reacción, esta también va a tener una tensión T. La tensión del ramal flojo se representa con T, pero con T minúscula. Y hay un desarrollo matemático, un modelo matemático, que está en cualquiera de los libros, ¿sí? Pero que directamente no lo he puesto porque no me interesa que perdamos tiempo en el desarrollo matemático, ¿sí? Lo que sí me interesa es que ese desarrollo matemático me dice que la relación entre las dos tensiones, la del ramal tenso y la del ramal flojo, son función logarítmica de F es el coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento generalmente se representa con la letra mu. Este texto lo representa con la letra F. Esto es el coeficiente de rozamiento del material con el cual está hecha la correa. Y tita es el ángulo, el arco de contacto. Arco de abrazo o arco de contacto. Esta es la relación entre las tensiones que existen. Cuando el sistema está detenido. Cuando está en movimiento, aparece indudablemente la fuerza centrífuga, que la tengo que tener en cuenta. Dijimos que era el valor constante que aparecía en el diagramita que vimos anteriormente. Bueno, no vamos a volver porque son varios. En el diagramita que vimos, ¿sí? Y aparecía un valor constante que era la relación de la fuerza centrífuga. Bueno, esta fórmula tiene un desarrollo matemático, ¿sí? Muy sencillo el desarrollo matemático, pero largo. Entonces consideré de que no era necesario. Si alguno lo quiere ver, se lo arrimo, para que lo vea. Pero lógicamente hacemos el desarrollo matemático y llegamos a esto, que la relación entre las tensiones del ramal tenso y el ramal flojo son función el coeficiente de rozamiento y del ángulo de abrazo de la correa. Esta es la relación que rige al sistema de transmisión. Esa es la relación que rige al sistema de transmisión por correa. Continuando con lo que venimos viendo, hay una clasificación que dice que el sistema tradicional, aquel que tiene una rueda motriz, una rueda conducida y que el órgano flexible es la víncula, es el sistema de transmisión por correa abierta. ¿Sí? Como dice ahí, es la más general y se emplean árboles paralelos. ¿Sí? Y el giro va a ser en ambos sentidos, en el mismo sentido. También se puede utilizar la transmisión por correa cruzada para darle sentido de giro contrario a la rueda conducida. Yo voy a tener girando la rueda, como dice ahí, los árboles son paralelos, los árboles en este caso serían perpendiculares al plano del pizarrón, pero yo necesito, si esto gira en sentido horario, para darle sentido antihorario a la aplicación que yo necesito mover, los coloco como un sistema de transmisión por correa cruzada. Se puede utilizar, hay que tener cuidado en este punto de cruce, que no se toquen o que tratar de evitar para que no haya un desgaste prematuro. Se puede utilizar un sistema de transmisión por correa semicruzada. Fíjese, en este caso, el árbol es perpendicular al plano del pizarrón y en este caso, este árbol es paralelo acá, acá. O sea, las ruedas están en planos cruzados. ¿Sí? Se emplean árboles que se cruzan, normalmente con correas planas. Se recomienda que la distancia de separación entre ejes, bueno, eso es un criterio, son criterios como para tener idea. Fíjense que la correa no trabaja de la mejor manera, hay que tener cuidado porque por ahí se escapa de este lado. Bueno, hay que diseñarlo muy bien, hay que, y fundamentalmente no solamente diseñarlo, montarlo adecuadamente. Si lo montamos mal, vamos a tener el inconveniente de que acá, cuando haga este giro, se va a escapar. ¿Sí? La correa no está trabajando en las mejores condiciones. Son disposiciones muy particulares
que se utilizan en aplicaciones muy particulares. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta de ver que haya un montaje adecuado, ¿sí? Que esté bien adecuado y que se produzca acá un contacto bueno entre la polea y la correa. Y bueno, y la transmisión por correa con rodillo tensor. ¿Sí? Necesito, para darle tensión, fundamentalmente cuando son sistemas largos, son sistemas de mucha longitud, ¿sí? Necesito mover esta rueda para darle tensión. Esto generalmente, estas ruedas se mueven a lo largo de una corredera, entonces yo puedo ajustar más o menos dependiendo de la tensión que tenga. Tampoco tengo que darle una tensión excesiva, porque esa tensión excesiva produce una tracción importante en la correa, y también esa tracción importante en la correa me produce un esfuerzo sobre los árboles, ¿sí? Tengo que analizar el catálogo de correas. Ya van a ver, creo que en el ejercicio está planteado, sí, está planteado cómo se calcula más o menos, se tiene un criterio para definir una tensión adecuada. Porque la tensión tampoco puedo darle demasiada atención porque produzco efectos sobre la correa y produzco efectos sobre los árboles de las ruedas. Profe, Sí. el tensor se pone en el... Más fuerte que no te escucho. El tensor se pone en el ramal flojo o en el tenso. Generalmente no hay un criterio definido, pero generalmente es conveniente ponerlo sobre el ramal flojo. O sea, en realidad te vas a encontrar por eso, ¿sí? Cada uno, pero por lo general la buena técnica te dice que lo tenés que poner sobre el ramal flojo. Bueno, veamos algunos estudios, algún estudio de fuerzas. Para correas planas, esta sería la poleita, esta sería la correa, ¿sí? La única fuerza que voy a tener va a ser una fuerza normal que actúa perpendicular al plano de la polea, y lógicamente el sistema o la polea me va a reaccionar con una fuerza igual y de sentido contrario. En las correas trapezoidales dijimos que tenemos una fuerza que es la que produce el agarre, y el sistema, habíamos dicho que el contacto se produce en los flancos de la correa, vamos a tener fuerzas normales en cada uno de los flancos. Sí, el sistema o el análisis de fuerza, el análisis de fuerza es muy sencillo, no tenemos otra fuerza, solamente tenemos la fuerza que provoca que se mantenga la correa ajustada sobre la polea, y el sistema reacciona con valores de fuerzas en sentido contrario, ¿sí? O sea, es un sistema de fuerzas muy simple. Acá está otra figura, ¿sí? Para las planas, la fuerza, bueno, lógicamente tengo una fuerza que es la fuerza radial, y tengo el sistema me reacciona con una fuerza igual y de sentido contrario. Para las trapezoidales, tengo la fuerza que la de contacto, una radial que se produce en cada uno de los flancos, y el flanco reacciona con una fuerza normal que es la que estaría actuando para producir el ajuste, ¿sí? Es otra imagen, cualquiera de las dos que usted dibuje, si nosotros le pedimos, es lo mismo. Algunas expresiones, estas expresiones no hace falta que se las aprendan de memoria, no tiene sentido que se las aprendan de memoria. Sí, lo que nos interesa cuando se las pedimos, que ustedes definan en función, acá definimos el ángulo de abrace, el ángulo de contacto de la rueda menor, el ángulo de contacto de la rueda mayor, cuando tenemos una transmisión abierta. ¿Sí? Que me digan que ese ángulo de contacto está en función de los diámetros de cada una de las ruedas, y está en función de la distancia entre centros que hay entre las ruedas. Esos son los parámetros. La fórmula, que se acuerden, no, nosotros la vamos a dar. Es más, seguramente en el parcial va a haber algún ejercicio de selección de correa, y nosotros directamente en las tablas que les entregamos, que les ponemos en la página para que ustedes utilicen, para que todos utilicen la misma tabla, ¿sí? Les ponemos esta fórmula.
¿sí? Porque no tiene sentido que se las aprendan de memoria. Sí. Un tensor nos variaría el ángulo de agarre. ¿Ah? Un tensor nos variaría el ángulo de agarre. No te entiendo. Otra vez. Y si colocamos un tensor, Sí. nos variaría el ángulo. Sí, varía el ángulo, lógicamente, eso es muy difícil. ¿Sí? ¿Cómo varía? Y bueno, ya vamos a ver, esperame un segundo, no seamos impacientes, son demasiado impacientes, ¿sí? Lo voy a tener que sacar antes que pasemos la clase por la facultad, correr un rato, así bajamos la ansiedad. Vamos a poco, ¿sí? Estamos presentando el sistema, estamos presentando los parámetros y en función de eso vamos a ir conociendo y vamos a ir metiendo algunas cositas. Bueno, volvamos a lo que estábamos. Entonces, esta fórmula no hace falta que se las aprenda, sí me interesa que definan que los ángulos de contacto están en función de estos tres parámetros. Diámetro de la rueda mayor, diámetro de la rueda menor, distancia entre ejes. Con que me digan eso, pero estamos chochos, felices y contentos, ¿sí? La longitud, también, fíjense la formulita que es. Si alguno se las quiere aprender, tiene todo su derecho, tiene todo así. Pero fíjense la formulita que es. Van a salir de acá del aula y ya se van a olvidar. A cada 2 metros se olvidan. Sí, necesito que me digan que la longitud de la correa está en función de la distancia entre centros y de los diámetros de las ruedas correspondientes y de los arcos de contacto. Es función de tales parámetros. La fórmula, si se acuerdan, perfecto. ¿Sí? Tenemos una memoria espectacular. Si no se acuerdan, no hay problema. Se buscan los libros. Nosotros en el parcial seguramente le vamos a poner las distintas fórmulas. ¿Sí? En la clase pasada vieron acoplamientos temporarios también, las fórmulas de freno para calcular, también se las pone directamente. Eso sí que no tiene sentido que perdamos el tiempo aprendiendo fórmulas que nos vamos a olvidar a los 5 minutos de haberlas aprendido. Cuando es el sistema de transmisión cruzado, la de arco de contacto se iguala, tenemos el mismo arco de contacto o arco de abrazo para ambos lados, y por lo tanto tengo una sola fórmula correspondiente. Y la longitud de la correa está dada por esta expresión. Si se acuerdan, perfecto, me alegro, ¿sí? Tienen una memoria excelente. Pero lo que me interesa es que definirlo en función de qué parámetro está. Bueno, acá estamos de lo que habíamos visto, tensión en el ramal tenso, tensión en el ramal flojo, lo que habíamos venido charlando, ¿sí? Hay una relación que se puede tomar, que la tensión en el ramal flojo más la tensión en el ramal tenso es 2 veces la tensión del valor que estamos considerando como valor de esfuerzo, ¿sí? Pero son criterios teóricos. Lógicamente se van a encontrar de todo, por eso los ponemos, pero en realidad son criterios muy teóricos que muy poco lo respetan. Bueno, veamos algunas características de las correas. Y vamos a empezar por las correas planas. Ya vamos a ver un videíto muy simple, muy básico, pero donde van a ver cómo funcionan las correas planas. Las características más o menos ya hemos conversado. Flexible, ¿sí? Potencia y velocidades elevadas, esto es general, ¿sí? Dijimos que las características que habíamos dado al principio eran generales para cualquier sistema. Tensiones de montaje altas, ¿sí? Por lo tanto, porque acá, ¿sí? Tendería a desplazarse hacia uno o otro lado, por lo tanto necesitamos una tensión alta, un sistema tensor importante, ¿sí? Pero, lógicamente, el sistema de tensión generalmente transmite un esfuerzo hacia los árboles. Puede funcionar por ambas caras, ¿sí? Como en este caso, acá está, este es un esquema muy simple, pero da idea de cómo trabaja el sistema de transmisión por correas planas. Y acá están los materiales. Antiguamente eran de cuero, ¿sí? Hoy imposible por el costo que tiene eso, ¿sí? Porque ya muy poca, entonces actualmente si Wanex se encuentra correas planas,
son de estos materiales, elastómeros o materiales sintéticos, teflón, nylon, ¿sí? Algún de estos materiales nuevos que son mucho más económicos y que lógicamente abaratan el sistema de transmisión. Antiguamente eran de cuero las correas y creo que en el video hay un sistema de transmisión muy viejo y son de cuero. Bueno, acá les he puesto más o menos algunas características de cómo está formada la correa plana, cuáles son los materiales que tiene una capa de recubrimiento que es la que la protege de los factores ambientales básicamente. La 2 en la capa de tracción, que son cintas de material plástico, poliamida, ¿sí? Cordaje natural. Y antiguamente, hoy se utilizan estos materiales, ¿sí? Que tienen alta resistencia mecánica. Antiguamente eran cordones de acero, se colocaban, ¿sí? Pero lógicamente el costo era mucho más importante. Y después tenemos una tercera capa que es la que le da el coeficiente de fricción. Capa de adherencia, ¿sí? Que es el que le da el coeficiente de fricción para que se ajuste a la correa correspondiente. Más o menos esas son las características de una correa plana. Hoy las correas planas no se encuentran muy frecuentemente, se utilizan más las en B, que son mucho más comunes, mucho más de rápida disponibilidad. Correas planas van a encontrar en los sistemas con cierta antigüedad. Bueno, hay un proceso de selección de correas planas, lo vamos a pasar rápidamente porque no es el sistema de transmisión más adecuado o que no se utiliza frecuentemente, pero más o menos hay que hacer alguna referencia. Los datos de entrada, los datos que yo necesito conocer, la potencia a transmitir, cuál es la potencia que necesito llevar de la polea motriz a la polea conducida, necesariamente cuál es el torque que tengo que transmitir, la velocidad de la rueda motriz. Yo sé que esa rueda motriz está vinculada a un motor eléctrico de 4 polos, por lo tanto voy a tener una velocidad de 1450 RPM, o un motor de 6 polos de 2800 y pico. Este dato es conocido. Y las características ambientales, si hay polvo, si hay temperatura, si hay humedad. La correa a elegir, bueno, de acuerdo a las exigencias se le dice cuál es la correa más adecuada. Acá les puse del catálogo de correas planas las características, ¿sí? El tipo, el coeficiente de fricción, el espesor, ¿sí? Y las características de aplicación. Esta es una imagen extraída de un catálogo de correas planas, ¿sí? Esta es la denominación comercial que corresponde a ese tipo de correas planas. Tenemos que ver en función de estas características y en función del coeficiente de fricción, en función del diámetro, cuál es la correa que se va a adecuar más. Bueno, hay que analizar. Y en función de eso, selecciono el tipo de correa, calculo la relación de transmisión, porque yo voy a tener, ¿sí? Definido las dimensiones de las poleas, calculo la relación de transmisión, calculo lo que se llama la potencia unitaria básica, que es la potencia afectada de coeficientes, de distintos coeficientes, ya lo van a ver en el ejercicio de coeficientes de factores de servicio, calculo la distancia entre centros y en definitiva defino el ancho de la correa, como la relación entre la potencia que yo había determinado, la potencia a transmitir y la potencia unitaria. Esa es más o menos la metodología o el procedimiento para seleccionar una correa plana. Reitero, no es las correas más frecuentes que van a encontrar, por eso está hecho el cálculo muy rápido, ¿sí? Como para que se tenga una idea de cuál es el proceso o el procedimiento de selección. Las correas de B, este sí, incluso hay un ejercicio preparado donde van a ver el proceso de selección de este tipo de correas. Los datos son los mismos, potencia, velocidad de rueda conductora, esos dos datos son necesarios y los puedo conocer rápidamente. La velocidad de la rueda conducida podría tenerla o no, ¿sí? A través de la relación de transmisión. La distancia entre centros también. ¿Por qué? Porque yo conozco el espacio donde voy a colocar ese sistema de transmisión.
podría definir, hay algunos criterios para definir distancia entre centros, y lo que voy a obtener como dato de salida una vez que seleccione, el diámetro de la polea, el largo, el número de correa y la sección de la correa. Que eso lo van a analizar ahora en el próximo hora con un ejercicio que está preparado. La sección de la correa. La sección de la correa, ¿sí? Esta que está ahí, se define a través de estos parámetros. Fíjense que todos los fabricantes definen por una letra, sección Z, A, B, y en función de esta dimensión A y del alto, de la altura. Son los dos parámetros que me definen la sección, A y H. Y me definen este ángulo, generalmente está en 40 grados, más o menos 2 grados. ¿Sí? Puede ser 42 o puede ser 38. Estos son los parámetros que me definen la sección de la correa. Sección A, B, C, D o E. Y la Z es la que corresponde a la más pequeña. A eso se llama sección de la correa. Uno de los primeros pasos que van a determinar a partir de la potencia va a ser la sección de la correa. Tampoco me voy a detener acá porque ya van a hacer el ejercicio. El catálogo me da todo, me da las dimensiones que tienen que tener las poleas, ¿sí? Este sería el esquemita de la polea, de la rueda donde va a ir montada la correa. Me define en función de la sección, por eso el primer paso es definir la sección de la correa, ¿sí? Me define a partir de la sección de la correa, me define el diámetro primitivo y me define todas las dimensiones, la W, la X, todas las dimensiones que hacen a la polea. O sea que tengo todo definido rápidamente, no me hace falta inventar nada, ¿sí? Está todo definido. Me dice cuál es el mínimo recomendado. El catálogo hay que ir leyéndolo. Eso es una de las cosas que no hace. Leer el catálogo. ¿Sí? Yo no pido que me lean el catálogo porque es un librito. Pero por lo menos todo el procedimiento de selección ya está explicado adecuadamente cómo se hace la selección. ¿Sí? Indudablemente que para el parcial no le ponemos el catálogo, porque sí, porque empiezan a revolver y empiezan a tratar. No, le ponemos 2 o 3 cositas del catálogo, los extraemos, ¿sí? Le ponemos la fórmula, le ponemos para que una imagen de esta, para que a ver que la utilicen. Sí, si no, una copia así directamente. Si ustedes, cuando trabajen, vayan a hacer catálogo, el catálogo les da todo y los va guiando y los va llevando. ¿Sí? Pero eso lo necesitamos aprender. Por eso en el examen les ponemos algunas cuestiones. Bueno, el procedimiento es determinar la potencia de diseño, multiplicado por un factor de servicio, calcular la sección de la correa, determinar los diámetros primitivos para poder seleccionar la polea, calcular el largo, ¿sí? Calcular la potencia básica a través de los factores de corrección. Se corrige por arco de contacto y se corrige por longitud. Ya lo van a ver cuando se haga el ejercicio, ¿sí? Como decía,